Bueno, para mí es un honor estar acá, en principio porque mi amiga Beatriz insistió de verdad y ella realmente es convincente, yo estaba sumamente ocupada, pero aquí estoy. Y además porque es el libro de Gustavo Velázquez, cuyo padre no solamente fue un presidente en un momento muy duro para la democracia venezolana, después, como ustedes saben, de la renuncia obligada de Carlos Andrés Pérez, pero además porque era un historiador extraordinario que María Teresa y yo leímos mucho su obra precisamente cuando trabajamos en la Fundación Rómulo Betancourt juntas, pero además porque era muy amigo de mi suegro y muchas veces lo vi a ambos hablando sobre Venezuela en Los Naranjos, juntos precisamente hablando de esa historia que Gustavo creo que además representa muy bien. Eres digno hijo de tu padre. Bueno, yo hice mi comentario por escrito precisamente en aras del tiempo, creo que tenemos 7 minutos. Y yo, bueno, voy a empezar diciendo que el proceso democrático modernizador de Venezuela entre 1958 y finales de los 90 es acuciosamente analizado y fundamentado mediante una revisión crítica de la literatura académica sobre el tema por Gustavo Velázquez en su obra La quiebra del modelo político, ahijos y decadencia de los partidos políticos 1958 y 1998. En ese sentido, Gustavo resalta la importancia crítica del liderazgo democrático adaptativo, muy importante concepto, de Ronald Heifetz, precisamente, a las cambiantes circunstancias del entorno social al cual deben movilizar y responder, pero sobre todo destaca la capacidad e incapacidad y o indisposición de los partidos como mecanismo de agrupación, articulación y movilización de intereses sociales diversos, de construir, revisar y reconstruir pactos de gobernabilidad, de construir y recalibrar consensos, de mantener una representatividad activa y vigilante de los cambios sociales y de respetar y fortalecer las reglas legitimadoras del juego democrático. Como bien lo señala Gustavo, durante las 2 primeras décadas de este periodo, la habilidad para gobernar considerando tanto a la mayoría electoral como a las minorías y para educar y movilizar a la opinión pública y al electorado hacia objetivos de arraigo y consolidación de una identidad democrática compartida fue esencial para sentar las bases, expandir y fortalecer la comunidad política democrática en Venezuela. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de desafíos y desviaciones. Y no estamos hablando solamente de los desafíos provenientes de la oposición desleal o antisistema, como bien lo apunta Gustavo, que enfrentaron los gobiernos de Betancourt, Leoni y Caldera, pero que tras ser temporalmente cooptada, esa oposición desleal o pacificada terminaría conspirando para reemplazar por vía electoral al régimen político democrático, sino que también estamos hablando de lo que Gustavo Velázquez, haciendo alusión a Juan Lins, interpreta como momentos de oportunidad que abrió la dirigencia política del país a esa oposición desleal o antisistema al desviarse políticamente de sus bases doctrinarias y al perder capacidad adaptativa, y reenfatizo este término de nuevo, frente a las nuevas o crecientes demandas políticas y sociales. Todo lo cual, como sabemos, desembocó en expectativas sociales defraudadas por quienes dirigían el sistema político y en erosión crítica de la legitimidad democrática. Cabe aclarar que esas desviaciones, como bien apunta Gustavo, ocurren cuando los valores y procedimientos que le dan sustento y otorgan legitimidad al sistema son abandonados. Los líderes, en lugar de mantenerse fieles a una misión social histórica y de transformación, desvirtúan los procedimientos del poder, adoptando esquemas clientelares, enfocándolos a ganar elecciones, distribuir los recursos provenientes de la renta petrolera y mantener el poder por encima de todo. En otras palabras, la incapacidad de actuar con flexibilidad, de responder y adaptarse al cambio y satisfacer nuevas necesidades con fórmulas renovadas y un pensamiento político actualizado, acorde con las nuevas realidades del país, es un punto crítico en la obra que hoy estamos comentando. Velázquez resalta que el uso de viejas fórmulas y la falta de guía de un pensamiento político renovado que orientara nuevas tesis programáticas fueron, pues, una receta para el fracaso. Además, él advierte que si bien puede existir una democracia política y una sociedad democrática, si las normas o principios bajo las cuales se rige el liderazgo político se desvían de los fundamentos sobre los que se construyó esa sociedad y los propios partidos políticos, entonces se erosiona el sistema. Si estas desviaciones no se corrigen o evitan, generan crisis que pueden desembocar en el deterioro y eventualmente, como nos pasó a nosotros, en el reemplazo de los regímenes políticos democráticos por propuestas populistas autoritarias, y agrego yo, no solo de izquierda,
sino también de derecha, que profundizan la polarización, destruyen la posibilidad de diálogo y construcción de consensos y, en definitiva, dan al traste con la democracia no solo como sistema de gobierno, sino como forma de vida. Cabe aquí enfatizar lo que Gustavo acertadamente comenta sobre la democracia, que no es una fórmula electoral o el concepto minimalista de la democracia o institucional, sino un modelo político y social de comportamiento. En conclusión, la experiencia democrática venezolana ofrece lecciones, pero es también un recordatorio y una advertencia. En efecto, la experiencia democrática de Venezuela a partir de 1958 y su posterior deterioro y decadencia en las décadas de los 80 y 90 ofrece lecciones cruciales para la evolución del país y su perspectiva histórica, tal como Gustavo sugiere en su libro. Y probablemente la más significativa de estas lecciones para el actual y el emergente liderazgo reconstructor de nuestra democracia es que, aunque la historia no se repite de manera idéntica, la ignorancia de sus lecciones y la falta de visión prospectiva puede llevar a repetir y en ocasiones a profundizar los mismos errores. Y esto que dice Gustavo resuena con el pensamiento de George Santayana, quien advirtió que aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Pero también la experiencia venezolana es un recordatorio potente y una advertencia para otras democracias sobre los riesgos de desviarse de los principios fundacionales. Cuando las instituciones claves para movilizar, elegir y gobernar, como los partidos políticos, se alejan de estos principios, dejan de representar a la sociedad, se enfocan en preservar espacios de poder político y pierden la capacidad de diálogo político y de construir consensos, así como de responder de manera eficiente y oportuna a las demandas políticas y sociales, se corre el riesgo de desestabilizar e incluso de perder la democracia. En Venezuela vimos cómo la dirigencia de los partidos, y bien lo mencionaba Gustavo, en lugar de abrazar las propuestas de reformas formuladas entre 1984 y 1994, como la COPRE, para adaptarse a un contexto cambiante, se aferró a procedimientos legales y administrativos, desviándose de una misión social más amplia de transformación y renovación. Esta inercia y falta de adaptación condujeron a un alejamiento de los ciudadanos y a la erosión de la confianza en las instituciones democráticas. Estos señores no llegaron en el vacío, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. Y yo creo que ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. Por lo tanto, la erosión y decadencia de la democracia en Venezuela sirve como un ejemplo claro de lo que puede suceder cuando se ignora la necesidad de renovación y adaptación de un sistema político. Subraya la importancia de mantener un liderazgo y unas instituciones comprometidas con los valores democráticos y capaces de evolucionar y adaptarse para satisfacer las necesidades cambiantes de la sociedad. La historia de Venezuela nos enseña, en definitiva, como lo dice Gustavo, que la democracia requiere de una vigilancia constante y de un compromiso renovado por parte de su liderazgo con sus principios fundacionales para evitar caer en ciclos de errores que pudieran ser fatales para la supervivencia misma de la democracia. Muchas gracias.